Y ya estamos en comunicación con Maristela Vampa, ella es socióloga, filósofa, recientemente doctora honoris causa de la Universidad de Salta, bueno, escritora, autora de muchos textos de referencia para pensar la cuestión socioambiental, entre otros aspectos, y hace rato que queríamos charlar con ella. Decíamos más temprano, se nos van juntando los motivos, pero bueno, todo tiene que ver con lo mismo de fondo, que es este modelo capitalista que estamos padeciendo en sus consecuencias, pero más que nada con este punto que vuelven a plasmar junto a otros y otras intelectuales en este llamado a las fuerzas de la tierra de construir propuestas alternativas, ¿no? No quedarnos en el diagnóstico, en lamentarnos de las consecuencias de lo que estamos padeciendo, sino construir la salida a esta cuestión. Maristela, muchísimas gracias por este rato, ¿eh? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días y bueno, un saludo a todos y todas las bahienses. Un aniversario muy particular, obviamente atravesado por esta reciente inundación, que se inscribe además en una seguidilla de eventos climáticos que hemos padecido, que, bueno, vos has tomado y has reseñado también dentro de esto que vos describís como colapsos climáticos localizados, ¿no? Que me gustaría que puedas explicar un poco a qué te referís con esos conceptos. Bueno, en general se habla mucho de la era del colapso, vinculada precisamente al agravamiento de la crisis climática. Es uno de los aspectos de la policrisis que estamos viviendo, porque también hay una dimensión política que no podemos soslayar, ¿no? Ante la expansión de las extremas derechas y la erosión de la democracia. Pero si hablamos de el agravamiento de la crisis climática y de la era del colapso, efectivamente no es que esto se manifiesta con la desaparición, digamos, de la civilización de un día para otro, como nos muestran las películas de Hollywood, sino que en realidad a lo que asistimos es a una expansión y multiplicación de eventos extremos, como las inundaciones, como los grandes incendios, como los tornados. Todo ello es lo que yo llamo colapsos climáticos localizados, porque lo que hace es impactar sobre determinadas regiones, localidades, ciudades, y generar enormes pérdidas en términos de vidas humanas, en términos de afectación a la infraestructura, al ecosistema, vidas humanas y no humanas, si pensamos en los grandes incendios también. Y bueno, en la Argentina asistimos en este verano a los grandes incendios de la Patagonia, anteriormente los incendios en Córdoba, bueno, Corrientes también, y Bahía Blanca particularmente afectada, porque primero fue esa suerte de tornado que la afectó a fines de 2023 y que llegó inclusive a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y ahora con esta grave inundación que tiene mucho que ver con su ubicación vulnerable, ustedes lo saben muy bien, pero que efectivamente se ve acentuado, agravado por la crisis climática y también la falta de planificación urbana, ¿no? Entonces, todo eso requiere, al menos desde los equipos que estamos pensando esta cuestión, bueno, una enorme inversión de parte del Estado, siendo que estamos en un momento de desmantelamiento y destrucción del Estado argentino. Hemos visto que 3 días antes de la grave inundación del 7 de marzo, ahí en Bahía Blanca, se desmanteló, por ejemplo, el servicio o la Dirección Nacional de Emergencias, ¿no? Que es la que interviene en el caso de estos desastres ambientales. 485 personas fueron pasadas a disposición o a disponibilidad, es decir, claramente un cierre de una de las direcciones que al menos fue pensada para intervenir con una gran cantidad de profesionales en este tipo de desastres ambientales, que no afectan solo el día de la tragedia, el día de la catástrofe, sino que, bueno, un mes después, 6 meses después, sabemos que hay consecuencias muy grandes. Esto deja familias destruidas, viviendas destruidas, vidas dañadas, ¿no? Que no volverán a hacer lo mismo luego de todo esto, pero que requiere efectivamente la intervención de un Estado que apunta a una planificación o reordenamiento territorial, pero que sobre todo, promueva políticas que impliquen una adaptación
a estos colapsos climáticos localizados que de aquí en más serán más frecuentes y más letales también. Claro. Hay en estos días un comentario que se repite mucho y que hace un poco de ruido también, que es esto de que la inundación no discrimina por sectores económicos, el agua afecta a todos los sectores de la misma manera, y vos proponés pensar este tipo de eventos y la transición en términos de clases sociales y haciendo mucho hincapié en la cuestión de la desigualdad, ¿no? Es un tema fundamental porque si bien en términos geopolíticos podemos decir que el norte siempre se ha aprovechado del sur global, en términos de bienes naturales o recursos, lo que ha generado no solo expoliación económica, sino destrucción de ecosistemas. Cuando pensamos la crisis climática, también hay que pensarla en términos de clases sociales o de desigualdades sociales, porque son los super mega ricos, al estilo de Elon Musk, Peter Thiel y otros dueños de grandes plataformas, los que en general contaminan más. Es decir, el 10% más rico contamina mucho más que el 50% más pobre y es responsable entonces también de esta crisis climática. Por ende, si pensamos en escenarios de transición ecosocial, no podemos desligarlo de la cuestión de la desigualdad. ¿No? Sin justicia social no puede haber justicia ambiental, con lo cual pensar la transición ecosocial implica no solo políticas ambientales de protección y cambios en términos de energías renovables, sino estrategias de redistribución económica, ¿no? Los ricos Ujú. tienen que pagar más, ¿no? Más impuestos y tienen que consumir menos también, porque efectivamente es el enorme grado de consumo de los súper ricos lo que hace que este planeta devenga cada vez más insostenible. Hay otro tema interesante que también venimos reflexionando y que aquí se ha destacado, porque evidentemente fue así, y lo vemos también en el caso de los incendios y en otros eventos de características similares, es la gran solidaridad que genera como respuesta dentro de las propias comunidades, incluso más allá de las respuestas que se da desde los distintos niveles del Estado. Eh, ¿Qué reflexión tenés al respecto y sobre todo pensando en qué hay ahí, digamos, de esperanzador, si se quiere, con el término, en el proyecto a futuro de, bueno, cómo construimos algo distinto, pero que vaya más allá de asistí a mi vecino, acerqué un poco de ropa, de alimento, dediqué determinada cantidad de tiempo a esta emergencia y cuando vuelva a la vida cotidiana, ¿qué? ¿No? Digamos, cómo eso lo transformo en algo que reivindique lo colectivo, como se demuestra en ese momento, teniendo en cuenta que esta es una comunidad que mayoritariamente, por ejemplo, eligió la propuesta de Milei, ¿no? Claro, es un tema muy importante, como pensar cómo se escala, ¿no? En términos de solidaridad y no solamente en relación a circunstancias que creo yo van a ser cada vez menos excepcionales, como estos desastres ambientales, pero que efectivamente desatan olas de solidaridad social que van a contramano de lo que promueve el discurso libertario, porque hay que decirlo también, ¿qué tipo de régimen afectivo o de economía afectiva propone el régimen libertario, que sobre todo no solo se basa en la idea de que es el individuo el único que existe y no la sociedad o lo colectivo, no solo se basa en promover la figura del emprendedor y que el Estado se retire, ¿no? Sino que además promueve las peores emociones, ¿no? Promueve un distanciamiento, una desconexión con el otro, una indiferencia y una falta de empatía social y ambiental, por ejemplo, en relación a los más vulnerables. Por eso estamos viendo una serie de políticas que promueve el gobierno de Milei que es sumamente cruel en relación a los jubilados, en relación a los enfermos graves, como los enfermos de cáncer, a los cuales no se les provee de la medicina, los enfermos del PANI que tienen que esperar 8 meses para obtener la aprobación de una operación y, bueno, terminan muriéndose. Este, la agencia de discapacidad que está siendo vaciada también. En todo caso, este es un gobierno que promueve esas emociones extremas ligadas a la ira, que se convierten también no solo en indiferencia, sino en crueldad y en desconexión con la situación de los sectores más vulnerables. Nosotros tenemos que promover, digamos,
sentimientos de empatía social y ambiental. Sin duda, este tipo de situaciones, de desastres ambientales, muestran que la sociedad argentina no es solo egoísta, como quiere, en todo caso, consolidar el gobierno de Milei, sino todo lo contrario. Es capaz de dar todo, digamos, de promover grandes ayudas y solidaridad para quienes están sufriendo una situación de desastre. Ahora bien, eso hay que escalarlo, es decir, esto tiene que encontrar otras expresiones más organizadas para poder combatir este discurso de crueldad y en definitiva también de odio, este proyecto de muerte que de alguna manera quieren imponernos, en nombre de un proyecto de vida, ¿no? De vida justa y sostenible, ambas cosas. Eso me parece fundamental. Por otro lado, yo sé que hay gente que dice, bueno, es porque el Estado se retira, que en realidad al Estado le conviene que vengan los privados, ¿no? A desarrollar acciones de solidaridad, de ayuda y de cooperación. Sí, bueno, eso es cierto también, ¿no? Pero hay que complejizar la cuestión. Yo recuerdo que en los años 90, cuando estudiaba también los planes sociales que promovía el Banco Mundial, mucha gente decía que efectivamente estábamos dejando a la sociedad que decidiera por sí misma ante el retiro del Estado, que de alguna manera se autorregulara. Pero bueno, efectivamente de ahí nacieron potentes movimientos sociales antineoliberales que cuestionaron al neoliberalismo en diferentes países de la región latinoamericana, que terminaron con esos gobiernos, abriendo a un nuevo ciclo. Podemos hacer luego la evaluación de ese ciclo progresista, pero que fue diferente al ciclo neoliberal. Así que, atención, porque estas acciones de solidaridad, que para el gobierno no pueden ser funcionales porque el Estado no pone nada, ¿no? En realidad pueden ser un tiro por la culata, puede tener un efecto boomerang, porque la sociedad puede tomar conciencia, digamos, de que es necesario desarrollar más fuerza, más organización, y sobre todo esto, generar un cambio de valores, que por otro lado tiene que ver con la historia de la Argentina, porque la Argentina tiene un acumulado de movimientos sociales y de corrientes culturales que se nutre de la noción de cooperación y de solidaridad, y no del egoísmo o de la crueldad. Eso me parece importante. Sucedió en Bahía Blanca, sucedió en la Patagonia con el tema de los incendios, Mauro. En Córdoba también las brigadas comunitarias que se han multiplicado para salir a defender los territorios, para asistir a las poblaciones, bueno, lograron comprarse equipamiento y otras cosas solo gracias a la ayuda de la gente. Em, ¿Cómo eso debería articularse con la idea del Estado ecosocial que promueven, bueno, en tu caso, además con el equipo de transiciones, que entre otros Ah, tienen, veo que has a- leído a- mucho, ¿eh? Has obviamente no, estado pero aparte lo leyendo. tenemos al crédito local de Frank Cantamuto, que es columnista de este programa, así que seguimos con mucha atención lo que hacen. Ah, bueno, sí, sí. Sí, no, bueno, le cuento un poco a la audiencia que hace un año y medio venimos trabajando en lo que llamamos el equipo de transiciones, que es un equipo de equipos que está pensando precisamente en propuestas, digamos, de transición en distintos ámbitos, económico, productivo, energético. Es una propuesta también federal, porque de hecho tenemos investigadores que vienen de Bahía Blanca, como Frank Cantamuto, que no sabía que era columnista del programa, así que excelente. Y bueno, digamos que la idea es articular también con otros colectivos y equipos que surjan, que estén pensando en la necesidad de promover acciones hoy en día, ¿no? Y sobre todo de pensar el escenario después del naufragio, ¿no? Porque es evidente que este modelo no va a funcionar. Este es un modelo que no tiene nada de bueno para ofrecerle a los argentinos y argentinas, ¿no? No tiene nada de bueno ni siquiera para ofrecerle a esos votantes populares y jóvenes que votaron por Milei, porque los deja fuera de todo, listo. Porque además es un gobierno que promueve la libertad de las fuerzas poderosas y salvajes del mercado, con lo cual busca también eliminar cualquier tipo de regulación y, bueno, con eso favorece a los sectores más ricos. Y hablábamos esto de los sectores más ricos que son no solo responsables de la gran desigualdad social, sino de la desigualdad ambiental, ¿no? Que estamos viviendo. Bueno, las extremas derechas, como la que expresa Milei,
también ilustran una articulación con los sectores más ricos de la sociedad, ¿no? Con el club de los multimillonarios. Claro. Claramente, el rol que tiene Elon Musk ahora en el gobierno de los Estados Unidos lo muestra a cabalidad, pero bueno, digamos que la simpatía o el cholulismo que Milei muestra por los súper ricos y en especial por Elon Musk no es casual, tiene que ver con esta afinidad ideológica de los súper ricos, que son también libertarios, que no quieren que el Estado los regule, que no quieren pagar impuestos, que quieren fugar las ganancias y que no quieren tampoco una sociedad con derechos sociales. No, ante eso nosotros tenemos que levantarnos, sin duda, rechazar este proyecto, que insisto, es un proyecto de consolidación de un capitalismo, no solo neoliberal, sino fuertemente excluyente, ecocida, que cierra las puertas y sobre todo, ante la inminencia de una crisis mayor, lo que hace es sobre todo fortalecer la crisis, no ofrecernos una solución que vaya en la vía de la integración social y ambiental. Claro. Estamos conversando con Maristela Svampa. Uno de los puntos que mencionábamos también tiene que ver con este llamamiento que han difundido en esta semana las Fuerzas de la Tierra, y pensaba respecto de esto último que decías, bueno, cómo esa asociación entre libertarios, ultrarricos y demás va tejiendo esas alianzas en distintos puntos del mundo, en nuestro caso con Milei, y cómo eso va de la mano de una propuesta más autoritaria, donde ustedes ahí, una de las frases que dejan, advirtiendo también cómo ciertas supuestas oposiciones van brindándole las herramientas, como suelen decir ellos, para que estos gobiernos vayan llevando adelante esas políticas, que así mueren las democracias, ¿no? Digamos, hay un factor ahí eh, preocupante que ustedes advierten en el primer punto de ese llamamiento, que me gustaría que te expases un poco más. Sí, efectivamente, ese es un escenario además en el cual las extremas derechas se han convertido en una suerte de alternativa global y la amenaza a la democracia está en todos lados. Pero nosotros la vivimos con una extrema crueldad y bajo un experimento también extremo, como es el de Milei, que implica además de el cuestionamiento a toda una narrativa de derechos, también la eliminación o destrucción de todas las capacidades institucionales del Estado. Bueno, ante ello, sin duda, la sociedad argentina, todos nosotros, quedamos muy desconcertados, ¿no? En el último año. Mucho no vimos el hecho de que se abría una posibilidad de que un gobierno de extrema derecha, un gobierno libertario como el de Milei, se impusiera tan fácilmente, ¿no? Y que sobre todo impusiera sus medidas y su proyecto de poder tan fácilmente, logrando el apoyo de partidos políticos que se radicalizaron por derecha, ¿no? Este, eh, Porque ese es uno de los temas también a nivel global, que hay una suerte de normalización de los autoritarismos, ¿no? Que tenemos que cuestionar. Bueno, a un año y unos meses del gobierno de Milei ha habido muchas movilizaciones, porque la nuestra es una sociedad muy movilizada, con organizaciones muy activas, pero no ha habido articulación de propuestas. Estas movilizaciones han sido más bien fragmentarias, aunque masivas. Y bueno, hay que pensar entonces en un escenario de mayor articulación. Ante ello, al menos como intelectuales, docentes, investigadores, sin pretensiones, además, ¿no? El término intelectual a veces es muy ampuloso, ¿no? Pero como docentes, investigadores, artistas, escritores, bueno, Sí, hacía decía rato que Labarthes veníamos ayer, hablando. en definitiva, trabajadores y trabajadoras, ¿no? Exacto, trabajadores y trabajadoras de la cultura, a mí no me Mm. molesta esa denominación. Yo soy investigadora superior del CONICET, escribo libros, hago investigaciones, coordino equipos, lo he hecho toda mi vida, ¿no? Y lo hago siempre desde el campo de la ciencia y la educación pública, ¿no? A la cual celebro porque es una de las mejores expresiones también de nuestro ser como país. Pero bueno, desde el ámbito de la cultura, que ha sido particularmente atacado por este gobierno, decidimos que era hora de proyectar también, de proyectar una propuesta de articulación y de reacción frente a lo que está pasando, ¿no? Y bueno, hicimos varias reuniones virtuales y presenciales antes de lanzar este manifiesto, en el cual ponemos énfasis en la fuerza de la tierra. No creemos que haya fuerza del cielo,
en todo caso será la fuerza del dios dinero, del mercado especulador o de las fuerzas asimétricas del mercado, ¿no? Nosotros creemos en la fuerza de la tierra, en nuestros potentes movimientos sociales y corrientes culturales, porque estamos viendo que efectivamente de lo político partidario no se le coloca límites a mi ley, a excepción de esto que sucedió en el Senado Nacional con los pliegos de los dos jueces nombrados por decreto, pero no sabemos todavía si ese límite que colocó el Senado es un límite parcial y en realidad marca un punto de inflexión, ¿no? Pero en todo caso, hemos visto que lo político partidario no ha colocado límites y que es necesario que de la sociedad movilizada, consciente, solidaria, una sociedad que apueste a la cooperación y la solidaridad, le pongamos límites. Al menos en el campo de la cultura queremos hacer eso, creemos que es absolutamente necesario unir fuerzas. En términos federales también, porque el manifiesto, la declaración que hemos lanzado ha tenido muy buena repercusión en todas las provincias que están planteando hacer también reuniones y sobre todo acciones, ¿no? Acciones en cada una de las provincias. Y bueno, creemos que es un comienzo. No te olvides que contra Bolsonaro, también desde el ámbito de la cultura, ¿no? Hubo una fuerte oposición y acciones que sobre todo lideraron cantantes como Chico Buarque, Gilberto Gil, que habían tenido cantantes icónicos, ¿no? De la música brasileña, que habían tenido un rol contra la dictadura militar, ¿no? Y jóvenes, también jóvenes músicos. Bueno, creemos que efectivamente la Argentina debe activar lo mejor de su patrimonio cultural, digamos, para oponerse a esto que consideramos que es un proyecto de muerte. Tenemos que oponer a esto un proyecto de vida, colocar una agenda positiva. En eso creo que el equipo de transiciones puede ayudar también, puede colaborar, porque desde hace un año y medio estábamos pensando, elaborando propuestas, cuyo objetivo es también la conversación con organizaciones y movimientos sociales, sindicales, en fin, la sociedad, digamos, que interesada en buscar salidas justas y, como decía también, sustentables. Maristela, me gustaría volver también la conferencia que brindabas ahí a propósito de este doctorado honoris causa que mencioné de la Universidad de Salta, que fue hace poquitos días, ¿no? Eh, mm, Vos hablabas de Una las semana, distintas creo. una semana, eh, de las distintas narrativas que surgen en torno al colapso. Bueno, son varias, digamos, si querés sintéticamente mencionar algunas de ellas, porque me remitía también al lo que vivimos a nivel local con esto de tener un municipio que comparado a la gestión anterior del PRO, obviamente tiene una sensibilidad social y un destino presupuestario considerable en relación a atender las demandas, a cierta idea de justicia social, a mencionar cierta preocupación sobre el cambio climático, pero la bandera luego era la del frustrado proyecto de Petronas y PF como la salvación y el progreso de la ciudad, ahora con otras alternativas vinculadas al mismo modelo del polo industrial y del puerto, ¿no? Una fuerza que contiene a los sectores progresistas o con quienes uno imagina debería estar discutiendo y vamos pensando justamente estas alternativas. Pero cómo eso también, cómo avanzar en ese discurso, teniendo en cuenta también que cuando ha habido gobiernos progresistas o populares, el modelo extractivista, que es buena parte responsable de lo que estamos padeciendo, avanzó. Efectivamente, porque esto no es algo nuevo, digamos, no nació de un repollo, ¿no? El extractivismo es algo que se está consolidando y se está ampliando ahora de manera exacerbada de la mano de la ley bases y el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Los gobernadores se han subido a la ola libertaria, ¿no? Y están buscando arrasar en las provincias con una gran cantidad de proyectos mineros y afianzando un modelo, digamos, energético que es a todas luces el responsable, digamos, directo de esta crisis climática, porque convengamos, la emisión de combustibles, la emisión de gases de efecto invernadero de la mano de los combustibles fósiles, ¿no? Gas, petróleo. La Argentina está además
cada vez exportando más petróleo, no solo gas, al que llamaban en un momento el combustible de transición, no, cada vez más petróleo. Entonces, esto es inconsistente a la hora de pensar, ¿no?, escenario de transición. Por eso creo que nos debemos una conversación con aquellos sectores progresistas que todavía sostienen de la mano de una política heterodoxa una visión que viene asociada a la idea que hay que exportar, 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 cuando en realidad, como lo muestra el libro de Franco Cantamuto, Martín Shor y Andrés Weiner, ¿no?, con exportar solo no alcanza, efectivamente ese mandato exportador lo que logra es consolidar aún más una dependencia externa, destruye aún más los territorios y además, bueno, nos coloca en el círculo de la deuda externa sin poder salir de esa trampa, ¿no? Deuda ecológica, deuda externa. Eso es lo que hay que pensar, porque el tema es que no son solo los economistas ortodoxos lo que piensan que hay que reventar el planeta para seguir buscando el progreso, ¿no? Sino también los economistas heterodoxos. Este es un problema. Necesitamos más economistas críticos, una economía ecológica que piense cómo las actividades económicas se incorporan a las fronteras planetarias, cómo las actividades económicas se adaptan al estado del planeta, al estado del ambiente, y no a la inversa, porque a la inversa lo que tenemos enfrente es la destrucción y es más colapso climático también. Entonces, es necesario repensar sobre la base de nuevos paradigmas en la relación economía y modelo productivo. Y en eso creo que todavía tenemos un gran trabajo por hacer. Pero bueno, yo creo que también el escenario de destrucción en este momento en Argentina es tan grande que espero que abra la posibilidad de abrir a esta conversación con sectores con los cuales hemos tenido obturada esta posibilidad durante tanto tiempo, porque hay que decirlo, voces como las nuestras han sido en general silenciadas durante gobiernos progresistas porque molestábamos ante la crítica que hacemos al extractivismo. Bueno, hoy estamos o podemos estar juntos o coincidir en la crítica a Milei, pero tenemos que sentarnos para ver cómo pensar modelos productivos también sostenibles que resuelvan la cuestión de la justicia social y la justicia ambiental, porque así continuar, digamos, con la consolidación, tanto sea del modelo petrolero de la mano de Vaca Muerta, el fracking, que yo he estudiado mucho, Mauro, lo conozco además en primera persona, y por otro lado la minería, ¿no? El avance de la minería descomunal, perdón, y la minería a gran escala es la actividad extractiva más resistida, no solo en América Latina, sino particularmente en nuestro país, donde ha habido 7 provincias que prohíben este tipo de minería con la utilización de sustancias químicas tóxicas. Bueno, hoy se está atropellando a la población en Mendoza, en Río Negro, se pretende hacer lo mismo en Chubut, no se consulta a las comunidades indígenas, se las divide, se las confunde y manipula en el norte argentino para obtener el litio, un litio que es, digamos, exportado, digamos, como materia prima, que no pagan impuestos siquiera o regalías. Es un desastre realmente como modelo, desde donde lo mires, en términos de saqueo económico y en términos de destrucción ambiental y de violentamiento de la participación ciudadana, ¿no? Porque también hay que decirlo de eso, siempre lo dijimos, ¿no? El extractivismo trae menos democracia, porque son modelos que se imponen de manera vertical sobre las poblaciones, no se respeta la participación y el derecho a petición. Bueno, hoy lo estamos viendo a cabalidad, porque por ejemplo en Mendoza encarcelaron a 2 personas por el hecho de mostrar un cartel que decía que, en Uspallata, que decía que había que defender el agua ante la minería, ¿no? Las encarcelaron y les están también imponiendo figuras penales muy gravosas, que después se caen solas por sí mismas porque no tienen ningún sustento, ¿no? Pero como ha pasado también con las represiones en Congreso y otras en donde también el sistema represivo que se intenta instalar, lo que busca es precisamente generar miedo, ¿no? Generar miedo y disciplinar a la sociedad. Como decimos en el texto, ¿no? En el manifiesto, buscan que agachemos la cabeza, ¿no? Buscan que nos callemos, que seamos sumisos. La sociedad argentina no es una sociedad sumisa, es una sociedad
que tiene grandes expresiones de movimientos sociales, como fueron las Madres de Plaza de Mayo, es decir, como han sido los movimientos de derechos humanos, como han sido los movimientos piqueteros que se levantaron contra el movimiento neoliberal a fines de los 90, como son grandes, digamos, expresiones populares que efectivamente no toleran las condiciones de vida cuando estas son injustas y implican mayor desigualdad y deciden efectivamente levantarse. Bueno, es contra eso, contra ese músculo social que apunta el gobierno de Milei, ¿no? Tratando de disciplinar a ese sector de la sociedad movilizada. Maristela, te agradecemos este rato. Estás escribiendo sobre nuevas derechas. Sí, estoy por sacar un libro que se llama Policrisis Ujú. y en el cual analizo sobre todo entre las diferentes dimensiones de la policrisis tres aspectos, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la crisis climática y la crisis energética también, porque hago un análisis de cuáles son las opciones que se están debatiendo a nivel geopolítico en relación a la transición energética. En segundo lugar, analizo también a las extremas derechas, la expansión de las extremas derechas a nivel global y el caso de Argentina en particular, no solamente en relación al negacionismo climático, sino como modelo de reconfiguración política, ¿no? Y las narrativas que ello supone. Y por último, algo que me parece importante también, es analizar la crisis que hay de modelos alternativos, Mauro, ¿no? La crisis de los imaginarios políticos, Ujú. ¿no? Porque hoy en día no solo asistimos al avance de un discurso destructivo de la mano de las extremas derechas, sino también a una crisis o vaciamiento de los llamados progresismos, ¿no? Lo vemos en las peleas, en las disputas de liderazgos, ¿no? Y en la tendencia al fuerte sectarismo que hay en lo que ha quedado de los progresismos e inclusive de ciertas izquierdas, ¿no? Necesitamos elaborar o pergeñar nuevos imaginarios políticos integradores. La Argentina tiene ese acumulado social que la hace capaz de poder imaginar otra sociedad, porque, insisto, hay mucho de afirmación de que es a través de la cooperación y de la solidaridad que se puede construir algo justo y sostenible. Pero bueno, eso implica un gran desafío a la imaginación política e implica abandonar también el sentimiento de resignación que por ahí atraviesa a muchos. Creo que es eso también lo que buscamos romper de alguna manera con este llamamiento a las fuerzas de la tierra. Muchísimas gracias. Esperamos el libro. Bueno, y ojalá podamos tenerte por acá en alguna presentación, ¿eh? Gracias. Hasta No, pronto. muchas gracias a vos, Mauro, y saludos a todos y bueno, también mi solidaridad para todos aquellos que han sufrido estos graves daños a través de los desastres, del desastre ambiental del 7 de marzo.